nombre es Juan Carlos Durán Cortés. Yo soy docente del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. Voy a hablarles hoy de un tema muy especial. De un tema que tiene que ver con el perdón. Del tema que tiene que ver con perdonar. Y es que solamente basta decir la palabra perdona. Y la reacción de algunas personas es inmediata. ¿Cómo así? Es una broma. No, jamás. O perdonarla después de lo que me ha hecho. O incluso, ojalá pudiera perdonarla. No, que perdonen otros. Tal vez. Mira todo el daño que me ha hecho, ¿cómo lo va a perdonar? Mira lo que ha hecho. Mira cómo se ha comportado conmigo. Y así quiere que yo la perdone. Que la perdone Dios, dicen algunos. Pero nosotros no. Que pague, dicen algunos. Eso no tiene perdón. A veces es posible que la sola idea de perdonar sea una idea alocada. Incluso el hecho de perdonar a alguien intensifica sentimientos de cólera, de rabia, de enojo, de ira. ¿Cómo la voy a perdonar? Algunos dicen, perdono, pero no olvido. Realmente no están perdonando de corazón. Porque cuando yo no olvido, ahí queda la semillita. Ahí queda esa cosita tan aburridora y tan maluca. Porque simplemente estamos pensando en que algún día voy a tomar venganza. Y eso no es perdonar. Otros dicen, yo perdono, pero que castigue a Dios. Que lo castiguen las leyes divinas. Pero siempre estamos pensando en que tiene que tener un castigo ejemplar. No importa cómo, no importa de dónde, no importa por qué. El caso es que va a recibir un castigo. O otros que dicen, yo perdono, pero que caiga todo el proceso y el poder de la ley y el peso de la ley. Y entonces decimos nosotros, el peso de la ley es suficiente. Tiene que recibir algún castigo. Es que realmente es necesario perdonar a unas personas que nos han hecho daño. El perdón no es para los otros. El perdón es para mí, para mi tranquilidad. El perdón no es sencillamente algo que yo voy a hacer para que el otro quede libre. No, quien se va a liberar soy yo de esa carga que tengo a mis espaldas. Algunos dicen, por ejemplo, que todos esos sentimientos que están cargados de odio, que no se han sanado, es porque llevamos una vida llena de resentimientos, llenos de odios, esa ira, ese enojo, esos malos genios, que es que nadie me entiende. Todas esas cosas han hecho que nosotros, de alguna manera, hemos venido pensando y hemos venido haciendo cosas que incluso ni siquiera nosotros manejamos. Perdonar no es justificar al otro, no es justificar comportamientos del otro. Perdonar no es comportarnos de alguna manera diferente, sino ser auténticos nosotros mismos. Perdonar no significa que vamos a perdonar comportamientos negativos de los otros. Y mucho menos, perdonar significa que nosotros vamos a perdonar
comportamientos negativos míos. Porque cuando yo tengo odio, cuando yo tengo rencor, cuando yo tengo una cantidad de sentimientos negativos hacia otras personas, soy yo el que está sufriendo. Soy yo el que tengo esa cólera, porque alguna vez yo no voy a tener la paz y la tranquilidad que yo necesito si no perdono en verdad. Perdonar de verdad no es lo mismo que negar que existe un dolor. No es lo mismo que negar o reprimir que existe un dolor, una rabia. No significa eso. Significa que en ese dolor, significa que en esa rabia, significa que en esa situación yo no he obrado de la mejor manera, porque siempre estoy pensando en algo completamente negativo y en algo destructivo contra otras personas, que finalmente no es una cuestión negativa ni destructiva con otras personas, sino que es una cuestión negativa y destructiva contra mí mismo, porque soy yo el que finalmente se está perjudicando. En estos tiempos ha habido seguramente muchas situaciones en las que hemos podido estar reflexionando. Pero cuando tenemos rabia, ese espíritu de alejar a los otros, ese espíritu de odio, por ejemplo, hacia las culturas, ese espíritu de odio hacia las guerras, los atentados, una cantidad de situaciones que yo quiero incluso vengarme por mí mismo. Miren lo que está pasando hoy en día. Ya se ha vuelto costumbre que cuando cogen a una persona que está haciendo un hurto o está en la calle robando algo, a veces lo cogen entre la comunidad y les pegan unas palizas, pero esa no es la forma. ¿Por qué no es la forma? Porque es que estamos obrando por mano propia, tomando justicia por mano propia. Y cuando tenemos esa palabra justicia es porque yo estoy cargado de odio y quiero acabar con el otro, sea como sea, no importa que ese sea un ser humano. Hay que pensar muy bien las cosas. Hay que pensar muy bien en cómo vamos a reactivar nuestra energía para que haya paz, para que haya una decisión única y unánime de que es que yo soy el que tengo la razón para poder sanarme a mí mismo y sanarme como yo quisiera para poder estar libre, para poder estar feliz. La humanidad se está jugando su porvenir por una sencilla razón, porque es que no aceptamos lo de los demás. Pensamos que es que yo siempre tengo la razón. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿O acaso la decisión es la violencia? La violencia por la violencia. La violencia por la violencia genera más violencia, muchísima más violencia. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Cómo lo debemos afrontar? El desquite, la venganza y el castigo, que sería lo más obvio, porque es que siempre estamos pensando en eso. Al fin y al cabo, quien tiene una razón para hacernos daño, esa es su razón. Y hemos usado la violencia después de eso para acabar con el otro. A lo largo de la historia siempre ha pasado eso. Pues nuestro concepto de justicia nos persuade de quiénes somos nosotros realmente, de quiénes son los que actúan mal. Y nos estamos empecinando en hacer ese tipo de violencia adicional, generando más violencia. Miren los países del mundo.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una situación y no nos entendemos con el otro país? Mire la famosa Guerra Fría. Mire lo que ha estado pasando entre distintas naciones. Hace apenas algunos días, China, por ejemplo, sin que exista una guerra como tal, frontal, con balas, con bombas, con una cantidad de cosas que hace difícil la situación. Han estado haciendo otras cosas distintas, cerrando empresas norteamericanas en China, cerrando empresas sencillamente porque ellos quieren ser los mejores del mundo. Esa es la razón. Acabar con el otro. Definir situaciones que en la guerra lo único que se consigue es más guerra. Entonces en estos días Estados Unidos va a hacer exactamente lo mismo, seguramente. Porque yo no me dejo. Porque si uno me pone zancadillas, yo también le pongo zancadilla. Y esa es la razón. Esa es la situación. ¿Qué es lo que queremos? El perdón como posibilidad de reencuentro entre las partes es importante. ¿Por qué? Porque las partes ofendidas, cuando nos acercamos y hablamos honestamente de la situación, vamos a encontrar un punto de partida y un punto de llegada, pero siempre vamos a encontrar una razón para poder conversar. Esta opción nos parece en el fondo como si fuera una injusticia, porque si el otro fue el que obró mal, entonces yo ¿por qué tengo que acercarme para conversar con el otro? No concebimos ni siquiera que quienes nos han hecho sufrir tanto sean perdonados, porque sencillamente ellos han hecho una cantidad de cosas que nosotros no podemos en ningún momento perdonar, ni en ningún momento dar por hecho que fue una situación que seguramente se les salió de las manos. Solo el perdón nos devuelve la paz. Solo el perdón nos reconcilia con nosotros mismos y nos reconcilia con nosotros. Solo el perdón nos permite a nosotros dejar estela de dolor, esa estela de sufrimiento, esa inseguridad que muchas veces tenemos, para poder escribir entonces páginas nuevas. ¿Pero de quién depende? Depende de mí. Depende de lo que yo tome como realidad esa situación, que voy a empezar a evaluar qué fue lo que pasó, por qué el otro tiene esas actitudes, y empezar a buscar a esas personas, y empezar a buscar esos sentimientos y esas desavenencias que hemos tenido para buscar un punto de acuerdo. Y esa es una forma, y tal vez la forma más importante, de tener paz en mi corazón y paz en mi vida. Así es como debemos orar para poder tener tranquilidad. Y es que tradicionalmente hemos creído que el perdón no es un acto de justicia, sino un gesto de misericordia. Hay que perdonarlo porque toca. No es un acto de justicia el hecho de que yo tenga la necesidad de perdonar a otro. Es un acto de amor propio. No es un acto de misericordia. Es un acto de amor para mí, para sanar mi corazón. Que lo perdone Dios, que Él sí puede perdonar, pero yo no. Esa es una frase que decimos a diario. ¿Por qué?
porque mi ego está herido. Nos pasamos la vida entera, nuestra vida terrenal, nuestra vida tan buena que es, defendiendo a nuestro ego, porque nuestro ego cree profundamente que es que yo soy el mejor. Nuestro ego embelleciéndolo, protegiéndolo a cualquier precio sobre lo que sea y como sea, porque es que yo soy quien define las cosas. Mi ego es lo que me hace a mí vulnerable muchas veces. Porque ¿quién mejor que yo? ¿Quién mejor que las cosas que yo hago? Y nadie. Tal vez por eso es que no hemos podido tomar la decisión de perdonar al otro. El ego percibe al otro como una amenaza. Nos puede quitar lo que es nuestro. Y realmente nosotros tenemos muchas cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Nuestro ego está para defendernos. Pero para defendernos de una manera racional, de una manera auténtica, con amor propio. No las cosas que están por detrás, no las cosas que vemos por detrás. Es que cuando nosotros entendamos que es que yo tengo ego, pero el otro también tiene un ego, y esos egos compiten entre sí. Cuando se da cuenta que el otro es una amenaza, entonces eso es lo que hacemos. Empezar a protegernos, porque el ego nos dice, protégete, de alguna manera te tienes que proteger. ¿Y cómo nos vamos a proteger si es que nosotros mismos decimos, es que yo no lo voy a perdonar? Y mi vida se va a ser la peor de todas, porque voy a cargar toda la vida precisamente con ese tipo de situación, precisamente con esa rabia, porque empezamos a pensar, a decidir que el otro siempre va a ser una amenaza para mí. Hay que destacarse por encima de los otros, dice el ego. Es que yo soy mejor y yo sé perfectamente bien que yo soy mejor que cualquiera. Pero mejor que cualquiera no significa que yo necesariamente tengo que estar acabando con el otro. Acabando con el otro es acabar conmigo mismo, porque voy a llevar una carga muchísimo mayor cuando yo tomo venganza. El estudio. Muchas veces cuando estábamos por allá muy pequeños decíamos, yo soy el mejor. Y cuando había alguien mejor que yo, entonces le poníamos zancadilla para que se cayera. Y entonces queríamos ser los mejores, pero a veces yo estaba completamente seguro que no podía ser el mejor. Y entonces hacía trampas. ¿Por qué? Porque el otro era mejor. Y hay de que ese otro dijera que era mucho mejor en el estudio que yo. Porque entonces la iba a tener gruesa conmigo. Y esas cosas las hacíamos de pequeños. Le pegábamos chicle en el pelo a los compañeritos. Le hacíamos maldades porque creíamos que era mejor que yo. Realmente no es mejor que yo, él es diferente a mí. Las amistades, por ejemplo. El trabajo, la familia. Y yo soy único e irrepetible. Por esa razón es por la que nosotros debemos empezar a entender que yo valgo como persona. Y que mi ego, independientemente de que me esté diciendo a toda hora, taladrándome en la cabeza, mire, es que usted tiene que ser mejor que el otro. Es que usted es mejor que el otro, es que usted tiene más posibilidades que el otro, pero entonces tienes que hacer lo que sea posible porque seas mejor que el otro. Y entonces si el otro llega con cosas mejores, entonces surge una rivalidad y me tengo que desquitar de esas personas.
Es por eso que el ego es cruel, porque no permite que haya mejores que yo. Y realmente hay unas personas que tienen algunas habilidades, algunas destrezas mejores que las mías. Pero yo tengo otras habilidades y tengo otras destrezas. Por eso hoy en día ni siquiera hablamos de la gente en general, sino que hablamos de talentos que tienen las personas. Hoy hablamos de la posibilidad de que muchas personas se destaquen precisamente porque son únicas e irrepetibles. Miren, por ejemplo, deportistas. Mariana Pajón, por ejemplo, es una deportista que desde pequeña supo que iba a ser campeona mundial. Ella lo dice en sus entrevistas, siempre lo dicen: yo quise ser la mejor. Y entonces, por eso ninguna va a competir con ella. No, las otras también quieren ser mejores que ella y ganarle algún día, y seguramente le han ganado muchas veces. Y por eso ella no va a tomar ninguna reacción en contra de las otras, porque precisamente estamos es por eso, porque vamos a entender que los otros también tienen posibilidades. El ego a veces es cruel con nosotros, porque no permite que nosotros seamos unas personas diferentes a los demás, sino que el ego quiere que nos destaquemos por encima de cualquier cosa. Nace entonces la posibilidad de destacarse, nace entonces la posibilidad de ser diferente al otro, juzgar a los demás. Entonces es la peor situación de lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo juzgo, entonces siempre vamos a tener una reacción en contra. Y solamente el juzgar significa señalar, y cuando yo señalo al otro, hay otros 3 dedos que están apuntando hacia mí. Cuando yo juzgo a una persona, entonces yo me estoy juzgando 3 veces más. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde la crítica hacia los demás, etiquetar a los demás, despreciar a los demás, burlarnos de los demás, sin calcular muchas veces el daño que estamos haciendo. Y eso nos pasa. Y les pasa a muchas personas que también nos critican a nosotros. También les pasa a las personas que nos están diciendo que es que yo no sirvo para nada cuando yo sí sé que sirvo para algo. Pero llegar a tener esas reacciones, llegar a permitirme que empiece yo a juzgar a las otras personas sabiendo que también tienen posibilidades, sabiendo que tienen la misma oportunidad. Mire lo que está pasando hoy en día. A muchos personajes de la vida cotidiana, y menciono por ejemplo a uno, a Botero, que ha sido, Fernando Botero, que ha sido un personaje de talla mundial e internacional, reconocido por los países del mundo como uno de los pintores más influyentes en nuestro siglo. Y habrá algunos que dirán: a mí no me gustan esas pinturas. Entonces, por eso lo tengo que juzgar y por eso lo tengo que criticar cuando el mundo entero lo está reconociendo que es uno de los más importantes pintores del mundo. Tal vez es que yo no sepa admirar esa pintura tal como es. Y entonces empiezo a juzgarlo. Es que yo hago unas pinturas más bonitas. Entonces hágalas. Muéstrese, demuestre que es mucho mejor. Y entonces vamos a empezar a definir cuál técnica es la mejor. Pero somos seres humanos completamente distintos, completamente diferentes. Y en ese sentido, el ego se defiende. Es que Botero ha tenido todas las oportunidades en la vida, en cambio yo no. Botero ha tenido la oportunidad de estar
en eventos internacionales y lo que yo no, a mí nadie me conoce, entonces, pero yo soy mejor. Eso es lo que hace el ego, defenderse. Y entonces, incluso, muchas veces, cuando nos están atacando, el ego hace eso. Cuando nos atacan y nos dicen, por ejemplo, en una exposición que yo haga de esa pintura, de esas pinturas que yo tengo, dicen, eso es igual a todas las pinturas que veo yo por ahí en la calle. Esas pinturas no me reflejan a mí absolutamente nada. Mire la combinación de colores tan mal hecha, por ejemplo. Mire esos trazos tan... Y siempre, cuando nos van a criticar, empezamos a tomar una postura de... No, ¿cómo se les ocurre decir eso? ¿Acaso no vale mi esfuerzo? ¿Acaso no vale mi intelecto? ¿Acaso no vale todo lo que yo he hecho para poder ser mejor? Y empezamos a defendernos. El ego es esos ataques, esos comentarios de los demás, como si fuera una ofensa para mí. Y cuando a mí me ofenden, entonces yo me tengo que desquitar. ¿Qué es lo que dicen algunas personas? Que es que no sirvo. Que es que tal vez no es la persona adecuada para pintar un óleo de esos. Que existen muchos iguales. Que incluso hay veces que hieren más, no tanto las palabras, sino las personas que callan. Cuando nuestra familia, por ejemplo, ¿cómo te parece mi pintura? Como quien dice, regularcita 3/4. Y no se están dando cuenta que están ofendiendo lo que yo hice. Pero cuando yo lo tomo personal, porque el ego me está diciendo que hay que atacar, entonces empezamos la guerra. El ego también tiene un inconveniente, que el ego se engorda. El ego se engorda de esto, de aquello, de los demás allá, y empezamos a sumar y a sumar para empezar a llenarnos de rabias. Empezamos a hacer cosas. Y entonces nos gusta presumir que tengo la pareja más linda, presumir que tengo el carro o el automóvil más hermoso, presumir que tengo la moto más engallada, y presumir la mujer más exótica. Eso es simplemente ponerle perchas a mi situación, a lo que yo soy. Ponerle chapas, porque eso realmente no es lo que soy yo. Eso son posesiones, pero mi vida no es eso. El ego lo que quiere es tapar toda una cantidad de cosas y de situaciones que yo tengo guardadas desde hace algún tiempo porque me han ofendido, porque me han señalado, porque me han dicho, porque no me han dicho, y simplemente entonces empiezo a buscar otras defensas para demostrar lo que no soy. El ego busca reconocimiento. Entonces, sencillamente, el ego entonces busca reconocimiento, busca aplausos, busca que lo feliciten, busca que nos llenemos de máscaras, máscaras que realmente nos muestran ante el mundo como lo que no somos, máscaras que nos esconden de lo que realmente nosotros somos. ¿Y qué nos pasa después? Todo lo que hoy somos, hoy en día, con todas estas situaciones, entonces somos capaces de mentir, somos capaces de herir con nuestras palabras, somos capaces de jugar con un amor,
Somos capaces de destruir nuestra vida con licor. Somos capaces de destruir nuestra vida con drogas. Somos capaces de revolcarnos con decenas de camas y de personas buscando placer, solamente buscando placer. ¿Y después qué? ¿Cómo quedo? Peor que todo, buscamos intentar quitarnos la vida. Más grave todavía, buscamos odiar. Y odiando al otro, me estoy odiando yo mismo. Odiando al otro, estoy dejando de amar a los demás y de amarme a mí mismo. ¿Cuántas veces te has visto en un espejo? ¿Cuántas veces has reconocido a esa persona que está delante de ti en un espejo? ¿Cuántas veces has dicho, qué buena persona la que está allá al frente? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar a decidirte por ti y amarte a ti mismo? Todos alguna vez, desde nuestra infancia, aprendimos a ser inocentes. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos pasó? Piensa en un momento de esos de tu infancia, de cuando eras pequeño. ¿Tenías acaso 6, 7 años? Tenías uso de conciencia y teníamos amigos y amiguitas por todos lados. Piensa en las ocasiones en las que, en alguna de esas ocasiones, expresaste rabia. Porque es que no me entiendo con los otros. Pero teníamos una ventaja bastante grande. Y es que pasados 2, 3 minutos, 5 minutos, podíamos entender al otro. Salíamos abrazados y volvíamos a jugar. Y al otro día era la misma situación. ¿Por qué? Porque teníamos inocencia. Algunas veces esas manifestaciones de rabia eran momentáneas y no quedaban grabadas ni clavadas en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni siquiera en nosotros mismos. Pero es bueno empezar a reflexionar. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se mostraban acaso comprensivos nuestros padres con nosotros mismos? Y tal vez escuchamos muchas veces en ese momento cuando estábamos inocentes y que acabábamos de llegar de la calle, que acabábamos de estar jugando y que acabábamos de tener una relación hermosa con nuestros amiguitos allá. Y llegamos a nuestra casa y entonces nos decían, cállese, usted no puede hablar hasta cuando los adultos no hablen. Y nos decían y nos repetían una vez, váyase para su cuarto, queda castigado. ¿Por qué? Porque no me tomé la sopa. Coma con la boca callada. No diga, no hable. No mencione una sola palabra. ¿Y qué pasaba con tus maestros? También te hablaban así. Y nos castigaban. Y nos ponían detrás de las esquinas para hacernos una requisición ejemplar. Un castigo ejemplar. Pues hoy en día el Congreso está en este momento abogando porque no se maltrate a los niños, sino que se les enseñe con el ejemplo. Eso hace una diferencia bastante grande, porque entonces nosotros empezamos a llenarnos también de ira y de rencor en esos momentos contra nuestros padres, contra nuestros maestros, nuestras maestras. Yo escuché de alguna vez, en algunas oportunidades, que los castigos eran de darle unas palmadas en las manos con una regla. Yo escuché alguna vez
de algunas personas que incluso los ponían de rodillas en las esquinas, arrodillados sobre una cantidad de maíz. El caso era causar daño, ya daño que nos causaron en nuestros corazones. Te escuchaban, tus mayores, las otras personas te escuchaban, te hacían salir de la habitación. Aquí usted no es bienvenido. Aquí estamos hablando los mayores. Papá, es que tengo un problema. Usted no debe tener problemas. Usted es muy niño para tener problemas. Y no te escuchaban. Te decían cosas como que usted todavía es muy niño, tiene mucho que aprender en la vida. Te decían, no me contestes, no me repliques. Entonces yo tenía que quedarme callado, porque no podía contestarle a nadie, no podía replicarle. Tenemos a veces en nuestra sociedad algunas cosas que nos han marcado para toda la vida. Dichos populares que a veces son más dañinos incluso. Porque nosotros guardamos, y a los hombres, por ejemplo, nos han dicho, usted es hombre, no puede llorar. Y entonces reprimíamos esa rabia porque no podíamos llorar y fue creciendo con nosotros esa rabia. No llores. ¿Quién dijo que nosotros los hombres no podíamos llorar? ¿Por qué no? Y entonces nuestra sociedad se ha llenado de rabias, de rencores, de sinsabores, del por qué yo no puedo expresar lo que yo siento. ¿Qué van a pensar de mí los vecinos si lloro? ¿Qué van a pensar de mí si, por ejemplo, yo manifiesto esas debilidades? ¿Qué van a pensar de mí? Y entonces empezamos otra etapa, otra situación, otra diferencia, otra cantidad de problemas, porque así lo deberíamos estar llamando, problemas, y no son problemas precisamente. Son situaciones que hemos venido guardando y atesorando de tal manera que algún día voy a abrir esa cintica para sacarlo. Y a veces respondemos con violencia y el otro no nos está entendiendo, nos está diciendo que por qué estoy haciendo estas cosas. Pero es todo lo que he venido guardando durante muchos años. Algunas veces nos han dicho, es que no me falte el respeto. Y entonces nosotros no sabemos de pequeños qué es eso de que le falta el respeto. ¿Cómo así? No entiendo, usted no es mi papá. No es mi papá, no es mi mamá para que yo pueda expresarle lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo... No, usted no puede decir. Es que yo no estoy de acuerdo, no me falta el respeto que yo soy el que manda. Es que me parece que no es por ahí, no me falta el respeto que yo soy el que digo la última palabra. Los niños callan cuando los adultos hablan. Es otra de las cosas que nos han dicho nosotros. ¿Por qué? Porque somos niños. Porque los adultos piensan que es que los niños no tienen inteligencia. Vaya que sí tienen inteligencia. Hoy en día los niños nacen más inteligentes que todos. Tal vez ustedes se acordarán, hace muchos años los niños nacían con los ojitos cerrados, con los puñitos cerrados y muchas veces se demoraban en abrir los ojitos. Hoy en día los niños nacen con una tablet porque ya la saben manejar, ya tienen el chip, ya saben cómo manejar sus situaciones, cómo manejar su vida, cómo aprenden de rápido a tomar decisiones. Pero a veces no lo hemos entendido. Y nos dicen, cállese, usted no hable. No sino que ustedes miren las sesiones del Congreso. Y entonces el uno dice, el otro le dice, se está enloqueciendo, se está embobando.
eso no es por ahí. Tal vez. ¿Y por qué no es por ahí? Porque yo digo, y los mandan a callar. Tal vez aprendiste a ser un niño bueno, una niña buena también. Tal vez aprendiste a reprimir la rabia, a simular una actitud simpática muchas veces. Si a mí me insultan, si a mí me dicen cállese, si a mí me dicen no hable, si a mí me dicen respete, si a mí me dicen que no debo hablar cuando los otros están hablando, si me dicen cállese, entonces yo como niño bueno empiezo a tener una actitud simpática. Tranquila papá, tranquila mamá, yo sé comportarme, yo sé cómo hacer las cosas porque tú me lo estás pidiendo y tú sabes que es lo mejor para mí. A pesar de tu resentimiento, a pesar de lo que estoy cargando, a pesar de lo que estoy acumulando y a pesar de que algún día todas esas situaciones que me están marcando de alguna manera van a aflorar. ¿Para qué? Para desquitarme conmigo y con el mundo entero. Esa es la situación. Allí es donde vamos a empezar a aprender. Entonces, en definitiva, ¿qué es perdonar? ¿Qué quiere significar esa palabra de perdón? ¿Cómo voy a empezar yo a darme cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que el perdón no es para el otro? El perdón es para mí, para mi alma, para mi vida, para mi corazón, para mi tranquilidad. Ese perdón es para mí. En alguna oportunidad, tal vez nos sentimos traicionados y tal vez nos sentimos de alguna manera intimidados. Entonces surgen alguna serie de dificultades que las resolvemos a los gritos, que lo resolvemos a una cantidad de situaciones que no deberían pasar, porque generan ira, rabia, resentimiento, dolor. Y eso nos hace salirnos de casillas y tener un distanciamiento con esas personas que realmente amamos, con esas personas que fueron nuestros padres, que han sido nuestros hermanos, que fueron nuestros amiguitos desde muy pequeños o que son nuestros amigos. Esas personas con las que quisiéramos estar siempre, pero por una razón u otra que creemos que nos han hecho daño, creemos que esa situación nos viene a alejar. ¿Qué debemos hacer? Reconciliarnos, perdonarnos, porque el perdón es la libertad. La libertad de perdonar nos hace personas completamente felices, porque ya no tenemos esa carga tan grande que tenemos cuando no queremos perdonar a una persona, cuando tenemos sed de venganza, cuando tenemos una cantidad de cosas en nuestra cabeza, malas, en contra de los otros. ¿Qué es perdonar entonces? Alguna vez Mario Benedetti decía, el perdón es un puñado de sentimientos que a veces nos acaricia cuando el alma llora. Eso es el perdón. El perdón es un puñado de sentimientos que a veces nos acaricia cuando el alma llora. ¿Y eso qué significa? Significa que perdonar, del latín perdonare, el perdón en español es un regalo que algunos días comienza por mí mismo. Ya lo hemos estado diciendo, el perdón no es para los otros, es para mí mismo. Nuestro pie izquierdo lo sabe. También
los que nos quieren y nos invitan a darle una vuelta a nuestra realidad. Nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que hace mi mano derecha y qué es lo que hace mi mano izquierda, qué es lo que hace mi pie derecho y qué es lo que hace mi pie izquierdo. Nosotros lo sabemos. Y sabemos que quienes están afuera muchas veces no saben que nos hicieron daño, pero nosotros guardamos una rencilla, una querella, un reclamo, que si no se resuelve a tiempo, entonces se vuelve en algo muchísimo más grande. Y es allí donde debemos empezar a trabajar nosotros mismos, con todo lo que nos está pasando, con todo lo que nos pasa. El perdón, como el amor, no domina, se cultiva, dice Goethe. El perdón no lo podemos hacer de la noche a la mañana, si no estamos acostumbrados a ello. El perdón, nosotros lo logramos identificar, lo logramos entregar para sanarnos a nosotros mismos. Pero es un proceso que nosotros vamos adquiriendo y vamos mejorando. El perdón es sanador. El perdón hace que los seres humanos se entiendan y no existan más guerras. Ahora hay un movimiento bastante grande en el mundo queriendo sanar todo lo que pueda estar pasando en nuestro universo. Miren, el Papa está reconciliándose con las religiones del mundo y se está reconciliando porque es que no puede haber diferencias. El ser humano, en lo que tiene que ver desde el punto de vista filosófico, es uno solo y solo prima el amor. El amor es la salvación de todos nuestros males. Por eso el perdón es importante. El perdón hace relación al pasado. Es la manera como los humanos enfrentamos la irreversibilidad de lo hecho. Cuando nosotros perdonamos, entonces sanamos absolutamente todo, lo volvemos irreversible. Empiezan nuevas condiciones diferentes. Empezamos a tener nuevas relaciones, empezamos a tener nueva vida, empezamos a tener una nueva visión del futuro. Empezamos a tener una serie de nuevas experiencias que son sanadoras. ¿Y qué es lo que hacemos? Cambiamos el pasado cuando éste ya no es fuente de ira o dolor ante un mal perpetrado o recibido. Cambiamos eso, cambiamos el mal. Es como si yo quisiera, por ejemplo, irme de aquí para Europa y entonces yo tengo un resentimiento y yo llego a Europa y allá llego con ese resentimiento y de allá de Europa me voy para Asia y llego donde los chinos. Si yo no he sanado eso, ese resentimiento se va conmigo y ya nos toca regresar, y cuando regresamos es peor porque ese resentimiento ha crecido y me tengo que desquitar. Cuando nosotros realmente tomamos la decisión de perdonar, se convierte en una fuente de amor, de paz, y entonces se acaban esa cantidad de inconvenientes que hemos tenido. El perdón es fundamentalmente un acto de sanación. Y yo me sano. El perdón se da liberalmente, aunque el victimario no haya pedido perdón. No necesitamos que el otro pida perdón. Sanemos desde nuestro corazón y olvidemos, porque es que
la otra situación que estábamos diciendo ahorita. Es que yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso es mantener la llama encendida para hacer una cantidad de cosas que más tarde van a herir a ese victimario. Cuando decimos perdonar, es perdonar con autenticidad, es perdonar de todo corazón. Es un acto personal de enorme libertad que puede no involucrar a nadie más, porque es que soy yo el único que decido hacer de mi vida algo diferente. Pero cuando yo tengo una dificultad y entonces a esa dificultad se la involucro a otra persona y le digo, mira lo que me hizo, y entonces el otro está de acuerdo conmigo, ya no son 2 las personas que van a tomar venganza, son 4, porque yo valgo por 2 y la otra persona también vale por otros 2. ¿Cuáles? Los 2 victimarios y nosotros 2 que vamos a enfrentarnos. Y se vuelve una bola de nieve. Ustedes lo han visto. ¿Qué pasa cuando yo tengo una dificultad con mi vecino? Enseguida se involucra la familia y la familia de ellos, y ya no somos 2, somos 4. Y si a eso se le une los hijos, entonces eso va creciendo en forma de bola de nieve, y si no se sanan las cosas, entonces esa situación va a perpetuarse durante mucho tiempo, porque yo no tomé la decisión de perdonar desde el principio. Por eso es un acto personal. Por eso soy yo quien debe tomar la decisión de perdonar. Es un acto de profunda soledad. Y soy yo el que debo hacerlo yo solo, radicalmente personal, que no reclama que el otro entonces tenga el coraje también de aceptar que debe perdonar. Es que los 2 deben perdonar. Si el otro no quiere, pues no es tu situación. Tú ya cumpliste contigo mismo. Tú ya cumpliste con la situación. Tú ya sabes cómo es. Tú ya sabes que soy yo quien debo perdonar, quien debo tomar la iniciativa, quien debo hacer todo lo posible para que la situación sane desde el principio y no se vuelva en una guerra. La ciencia lo ha dicho, el perdón ayuda. No soy yo el que lo está diciendo. La ciencia lo ha dicho, ayuda a reducir el estrés y el dolor. Ese dolorcito de cabeza que yo mantengo, ese estrés que yo mantengo, se cura con eso. No es necesario ninguna medicina. La medicina está allí. La medicina está en perdonar. Los beneficios físicos y mentales de esta acción pueden permitirnos avanzar. Pueden permitirnos sanar. E incluso terminar la vida más livianos. Qué tan bueno, qué tan rico es que yo, cuando perdono de corazón, me siento liberado, me siento tranquilo, me siento sin ninguna carga. Y les aseguro que nuestras enfermedades acaban, y acaban por completo. Una reflexión. ¿Perdonar para qué? Para sanar. ¿O se sana cuando se perdona? Yo les digo, cuando yo perdono, yo sano. Pero también les digo, yo sano cuando perdono y me libero, sano mi alma y también sano mi cuerpo físico. Los invito a que hagan este taller. 10 preguntas. ¿Es útil perdonar al otro? 2. ¿Cuáles son tus razones que posibilitan el perdonar? 3. ¿Lleva tiempo entonces perdonar? 4. ¿Es importante cómo explico lo que sucedió? 5. ¿Qué papel juega el hecho de que quien dañó lo reconozca? 6. ¿De qué depende la magnitud de la herida? 7.
Perdonar significa que todo queda como antes. 8. ¿Existe el perdón hacia uno mismo? 9. ¿Tienes alguna cosa que perdonar o alguien a quien perdonar? 10. ¿Qué quiere decir errar es humano, perdonar es divino? Hazlo a conciencia. Muchas gracias.